Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la palabra, hermanos. Traigo mis saludos tanto del pastor allí 9 de julio y el amigo de nuestro pastor Miguel Busato, de toda la congregación de Carlos Casares, donde allí estoy predicando hace ya 6 meses. Estamos llevando la palabra de Dios y rindiendo culto y la congregación ha crecido considerablemente. Como puedo verlo hoy nuevamente que vengo a traerles la palabra a ustedes, cómo Dios ha llamado a nuevas personas a su presencia. Y doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántos han traído sus Biblias? La de celular también cuenta, sí. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 11. Una palabra muy conocida, una parábola de nuestro Señor. La parábola del Hijo Pródigo, ¿cuántos la conocen? Amén. Le he puesto por título a esta palabra de regreso a casa. Qué bueno que cuando venimos a casa nuevamente, nuestro Padre siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Les voy a contar una historia de una persona, no importa el nombre de esta persona, pero contrasta perfectamente con esta parábola de nuestro Señor. Amén. Amén. Lucas 15, 11. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también dijo, está hablando de Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un aplauso para nuestro Señor por esta palabra? Gloria a Dios. Amén. La historia de este muchacho que les quiero contar comienza más o menos como esto. La petición de la herencia. ¿Qué es lo que simboliza en esta parábola la petición de la herencia? Va a ser medio duro lo que voy a decir, pero básicamente pedir la herencia antes de tiempo al padre era desearle su muerte. Tristemente es así, pedir la herencia, no esperar a que sea el tiempo indicado y pedirle la herencia al padre era algo semejante a desearle la muerte. Este joven pide la herencia de su padre y se va a una provincia completamente apartada, se va muy lejos, como este joven de la historia que le quiero contar. Este hijo se aleja físicamente, pero su corazón ya se había ido antes. Es como una separación, como los amoríos, ¿viste? Antes de separarse ya lo vienen premeditando desde mucho antes y la relación no va más, hay dolor, hay cosas que
que no funcionan, entonces uno ya tiene premeditado desde antes apartarse. Este hijo ya había propuesto en su corazón desde antes, no fue un arrebato, algo que quiso hacer de un momento para el otro. Ella se estaba apartando de antes. El pecado siempre promete libertad, pero ¿saben cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. El pecado promete libertad y mientras vivimos en pecado, terminamos siendo esclavos del pecado. ¿Amén? Yo quería citar una frase de una amiga de allá de la iglesia del 9 de julio, hace ya 6 décadas que ella forma parte de la iglesia del Señor, hoy en día maestra de la palabra, su nombre es Liliana, y ella siempre contaba de que cuando era joven iba a la escuelita bíblica cuando era solo una niña, y la maestra siempre le comentaba que la gente se piensa de que el diablo es un hombre feo, con cuernos, aterrador, y sin embargo no. El diablo es alguien hermoso, por eso el pecado es tan tentador. El pecado siempre promete libertad. El pecado es eso que nuestra carne anhela, que nos termina complaciendo los deseos de nuestra carne. Pero este mismo pecado, este mismo placer y todas estas cosas no prometen nada, solamente esclavitud y apartarnos de Dios. Y este chico no tuvo mejor idea que malgastar absolutamente todo viviendo perdidamente. Como el joven de esta historia que quiero contarle. No tuvo mejor idea que viajar allá a Buenos Aires y gastar todo su dinero, toda su vida y lo mejor de su juventud. Un joven que había conocido al Señor desde su infancia y que incluso se había bautizado y había participado del altar de Dios allí en el ministerio de alabanza, decide alejarse completamente de la presencia de Dios sin importar cuántos fueron a buscarlo y fue allá a malgastar su vida durante 13 largos años. Sin embargo, al igual que en esta historia, entra en una gran crisis esta persona. Despierta en el medio del barro, dice la palabra de Dios aquí. Primeramente hay escasez. ¿Cuál es la escasez? Cuando se acaba el dinero, se acaban hasta los amigos. Muchos de ustedes también lo sabrán. Cuando tienen dinero, tienen todos los amigos y vamos acá, vamos allá, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero cuando uno no tiene nada que ofrecer, los que muchas veces consideramos amigos te terminan dejando solo. Y fíjense a qué llega este joven, porque la necesidad es extrema. Termina cuidando cerdos en una provincia apartada de allí, de Israel. ¿Por qué la necesidad era tan extrema? Porque los judíos no podían ni siquiera acercarse a un cerdo, mucho menos comer su carne. Ellos lo tenían siempre lejos. Los cerdos solamente eran criados en provincias paganas. Incluso en medio de Israel, al norte de Israel, se encontraban en tiempos de Jesús lugares donde apacentaban cerdos, como era, por ejemplo, Gadara, si conocen el cuento de la historia del endemoniado gadareno. Simboliza la máxima degradación para un judío. No hay cosa peor para un judío que tener que trabajar alimentando lo que era inmundo. Y así es cuando alimentamos nuestros deseos, cuando nuestros deseos pecaminosos, cuando nos volcamos al pecado, a los placeres del mundo, terminamos degradándonos por completo. Hasta que llega un momento de que este joven vuelve en sí, dice la palabra de Dios. Antes del arrepentimiento viene un pensamiento claro. En la casa de mi padre hay abundancia, decía este joven. Claro, en la casa del padre tenía absolutamente todo. ¿Por qué quería alejarse de ahí? ¿Por qué quería alejarse de la presencia de su padre, de estar ahí con su familia? Solamente para malgastar su vida y para entregarse a los placeres. Termina reconociendo ahí, en el medio de la aflicción, en el medio de todo este dolor, termina reconociendo de que lejos de Dios no es nada. Y así mismo dijo nuestro Señor Jesús: separado de mí, nada podéis hacer. Pero hay algo que me llamó mucho la atención: la humildad de este joven. Porque, claro, pensó, en la casa de mi padre hay abundancia, voy a ir para allá. Pero fíjense en este detalle: el hijo no regresa exigiendo derechos, no regresa exigiendo que el padre lo vuelva a poner en el mismo lugar de donde se había ido. Él vuelve a ser dispuesto como uno más de los jornaleros, como uno de los trabajadores, recibir un sueldo más, ni siquiera convivir en la misma casa que su padre y sus hermanos,
ser uno más de los trabajadores. Eso le bastaba suficiente como para poder restaurar su vida. Y cuando regresa, ¿con qué se encuentra? Con la gracia del Padre, el abrazo de la gracia de su Padre. Dice que el Padre lo estaba esperando. Él vio cuando estaba lejos. ¿Qué significa? Que todo ese tiempo que él estuvo alejado, el Padre se paraba a la puerta de su casa y se quedaba mirando a lo lejos a ver si su hijo algún día iba a llegar. ¿Amén? Amén. Amén. Eso indica que el Padre siempre estuvo vigilando el camino. Y así es nuestro Señor. Aunque nos apartemos, Él siempre se queda vigilando nuestro camino, cuidándonos incluso de todo mal y de todas las cosas que en realidad nos merecemos, porque nos apartamos para hacer lo malo. Y el Padre nunca había apartado la mirada del camino de este joven, sino que lo estaba esperando. Y el Padre termina restaurándolo. Dios no lo recibe con reproches, sino que lo recibe con celebración. Y cada uno de los regalos que le da el Padre aquí, a este joven, tienen un significado muy profundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo 22 dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuánta misericordia tenía este padre para con su hijo. El vestido significa cubrir la vergüenza y cubrir todo ese pasado, todo lo malo que este joven había hecho y había vuelto obviamente con los brazos vacíos. El anillo simboliza que el Padre mismo le devuelve la autoridad y el sentido de pertenencia. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús tienen autoridad? Amén. ¿Amén? Y el calzado indicaba, porque nosotros lo leemos y no entendemos ciertas cuestiones, pero si vamos a la Escritura, si nos centramos en aquella época de Jesús, el que estaba calzado indicaba que era un hijo libre. Los esclavos estaban trabajando todo el tiempo descalzos, completamente descalzos. Él iba como un jornalero y el Padre lo calza, primeramente vistiéndolo, devolviéndole la autoridad y reconociéndolo como un hijo libre. Y hay una gran fiesta en el reino de los cielos. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Aquí mismo, en el versículo 15, en el capítulo 15, si vamos al versículo 7, antes de que Jesús cuente esta parábola, dice lo siguiente nuestro Señor. A ver si lo leemos juntos. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el joven de esta historia pasó 13 años, de la historia que le quiero contar yo, 13 años completamente alejado de la presencia del Señor. Después de haberse bautizado, después de haber conocido la palabra de Dios, después de haberle servido a Dios, este joven se va y desperdicia absolutamente todo. Y vuelve con absolutamente nada, porque el diablo te lo da todo y después te lo quita. Y no solamente te lo quita, sino que te pide que le pagues lo que le pediste. Este joven se perdió en drogas, este joven vivía completamente alcoholizado absolutamente todos los días de su vida. Además de que blasfemaba y hacía mal a todas las personas que estaban a su alrededor. Hasta llegar al punto de un día querer terminar con su vida. Y allí en la soledad, estando en su casa, este joven, ya un adulto de 32 años, yendo a quitarse la vida, entra en razón y se acuerda de su infancia, que si bien su infancia en su casa era muy difícil, lo mejor de su vida lo había pasado en la iglesia de Cristo, junto a sus hermanos y sirviendo al Señor. Y es ahí cuando
cuando este joven decide volver a los brazos de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? La iglesia lo recibió bien, como si nunca hubiese pasado nada. Dios lo perdonó y restauró su vida. Y hoy ese joven está frente a ustedes predicándole la palabra de Dios. Gloria a Dios. Solamente quería compartirles un versículo de la Biblia. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 12. Es muy corto lo que les quiero decir. Ya sabiendo mi testimonio, si ven esas series donde vuelven del futuro al pasado para advertir de algo malo, yo les puedo garantizar que si ustedes se apartan de Dios, no van a encontrar nada. Y en todos esos placeres que el mundo les ofrece, podrán encontrar satisfacción para su carne, pero su alma, su espíritu, solamente va a poder saciarla Jesucristo nuestro Señor. Lo mejor que pueden hacer con sus vidas es pasar este sábado a la noche en la casa de nuestro Dios junto a sus hermanos en la fe y no perdidos en el mundo. Nada van a encontrar allá afuera que pueda sanarlos, que pueda salvarlos. El único que salva es Jesucristo. Y el Señor hoy quiere decirte esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Amén. Acuérdense del Señor, nuestro Dios, ahora que son jóvenes, ahora que pueden elegir entre continuar en el camino del Señor y ver cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, o en atender los deseos de su carne, donde solamente van a encontrar perdición. De todos modos, el mismo que comenzó la buena obra en ustedes la completará y la perfeccionará hasta el día que Jesucristo vuelva. Y ese día va a ser pronto. Por eso quería contarles mis testimonios y traer esta palabra para ustedes, mis hermanos, para recordarles que sigan firmes en el camino del Señor y dedicando su juventud y lo mejor de su vida al único Dios todopoderoso, digno de suprema alabanza y de toda adoración. Amén. Gloria a Dios. Esto quería compartir con ustedes. ¿Qué les parece si compartimos una oración, hermanos? Amén. Nos ponemos de pie. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde por poder estar ante tu presencia, por tu grande amor, Señor, por tu misericordia que cada día se renueva, Señor. Gracias porque hemos podido llegar con bien aquí a tu casa, a pesar del frío, a pesar de las circunstancias, a pesar de las oposiciones, Señor. Hemos podido llegar aquí a tu santo templo y podemos presentarnos mediante del trono de la gracia para alcanzar misericordia, Señor. Agradeciéndote, Señor, por la vida de todos y cada uno de estos jóvenes aquí presentes, Señor. Que seas tú entronándote en este lugar, en cada uno de sus corazones y manifestándote en poder y gloria conforme sea tu voluntad. Bendiciendo a todos y cada uno de ellos, a cada familia representada, Señor. Tú eres quien nos ha llamado para que hoy puedan estar delante de tu presencia. Y tú serás el que perfeccionará su obra en sus vidas y cumplirá con su propósito. Un propósito perfecto, Señor, que tienes con todos y cada uno de estos jóvenes, Señor. Que seas tú bendiciéndolos grandemente, Señor. Que seas tú acompañándonos en el resto de este día, en este fin de semana, Señor. Y que seas tú bendiciendo todas y cada una de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos sea para honrarte y para glorificar tu santo nombre, Señor. Y que nos recuerdes todo el tiempo que permanezcamos fiel a tu palabra, Señor, porque eso es lo mejor que tenemos para nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.